Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo ya a esta entrevista con la escritora Lara Moreno y sobre todo a ti, Lara, por haber sacado un ratito para conversar sobre tu trabajo y con La Marea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Bueno, pues has publicado ya 2 libros de relatos, 3 poemarios y otro volumen que recoge toda tu poesía, un ensayo sobre la vida en la ciudad precaria y 3 novelas. Y bueno, yo tengo la sensación que después de haber leído buena parte de todo esto que has escrito ya, que tu seña de identidad es, bueno, son novelas que ahondan en la intimidad de sus protagonistas, que además la mayoría son mujeres, y que pones el foco en lo que se considera turbio, vergonzoso, incluso enfermizo, ¿no? Y que son expresiones tan humanas como el deseo, la angustia, la insatisfacción, el ansia por exprimir la vida, el miedo a no dar la talla, y que en realidad si todas estas emociones y sensaciones se pusieran a la luz del día, pues no tendrían que resultar turbias, ¿no? ¿Por qué para ti es tan importante y te interesa tanto ahondar en todos estos territorios que normalmente están ocultos y que nos da temor sacar a la luz? A ver, en realidad yo tengo la sensación, aunque no sé si lo parece, de que suelo escribir sobre la vida misma. No, no tengo, no te- bueno, es cierto, no puedo mentir, es que obviamente me interesa ya dentro de la intimidad es donde están todas las zonas oscuras, ¿no? También evidentemente todas, pero, eh, pero bueno, sí, sí, no solamente en lo que escribo, ¿no? O sea, es cierto que, que bueno, que me suele interesar tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Como eh, también podría decir hasta en la música, porque soy así también un poco, ¿no? Intensa. Eh, me interesa ir un poquito más allá, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que, claro, si me pongo a pensar en lo que he ido contando a lo largo de todos mis libros, sobre todo de mis novelas, ¿no? Porque mis relatos creo que sí que están enmarcados en otro, bueno, los 2 volúmenes, por ejemplo, de los que fueron en realidad como mis 2 primeros libros, ahí yo creo que estaba todavía en otro lugar en el que escribía, no te diré de una forma, o sea, no, por supuesto nunca, no era un género fantástico, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que había una extrañeza, ¿no? O sea, escribía un poco desde la extrañeza, los personajes eran, aunque fueran todos humanos, ¿no? Estaban escritos así, eh, tenían un poco de duende casi, ¿no? En algún sentido, ¿no? Era otro prisma. Creo que en realidad fue en la novela, ¿no? Cuando me puse. Y, por ejemplo, si pienso en la primera, que claro, a día de hoy, posiblemente la novela, por si se va a la luz, a lo mejor parece como la más amable, ¿no? Bueno, supongo que la gente no Bueno, sabe. Bueno, pero tengo 3 novelas. Una está escrita desde la angustia en ese momento por el cambio climático, por el fin de los recursos y todo esto. Eso fue un poco la semilla. Y entonces, personas una pareja, ¿no? Que se va a vivir como ayudados por una especie de organización, porque es un fondo así distópico, pues se van a vivir a un pueblo, a una aldea abandonada donde solamente hay como otras 4 o 5 personas, ¿no? Y son las relaciones entre ellos, ¿no? Las relaciones también de solidaridad y de cómo empiezan a montar una pequeña sociedad ahí, ¿no? En realidad, claro, hablo de la muerte, hablo de la vida, hablo del desamor, de la frustración, del miedo a la vejez, ¿no? Eh,
sea, pienso así en los personajes, ¿no? Pues tenía un poco personajes, un poco de todos los palos, ¿no? De todos los personajes, digamos, ¿no? Pero creo que esa novela quizá es la que, claro, creo que es una novela, parece que creo que es la menos dura, no sé si tú la has leído, no sé qué opinas, Sí. pero creo que, A mí me parece de las más duras, ¿eh? Te diré, junto claro, a la ciudad, bueno, y a la parte de la ciudad de violencia de género de la que ya hablaremos, pero sí, a mí me parece muy dura, por si se va la luz. claro, o sea, yo también la concebí como una novela bastante dura. Hay una mujer que duerme con un cerdo que nada más que se relaciona con animales, hay un no sé, me da de que mis otras dos novelas tienen otros relacionados con la violencia, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? También hacia las niñas, ¿no? Tanto la segunda novela como esta, que creo que están enmarcadas en un lugar, pues quizá, no sé, quizá con otro tipo de categoría, ¿no? Eh, y en realidad, sí, en realidad creo que he estado todo el rato escribiendo sobre, casi que sobre lo que veo a mi alrededor o sobre lo que, o sobre lo que no veo, ¿no? Pero me da la sensación que pasa, ¿no? Porque obviamente no todo lo que escribo lo he visto, por supuesto no en Por si se va la luz y tampoco en la ciudad, ni siquiera, ¿no? Pero bueno, que tengo la sensación de que escribo un poco sobre la vida misma, pero creo que me pongo siempre en un lugar un poco, eh, no sé, quizá con el arco y la flecha, ¿no? Bueno, un lugar interesante. De hecho, en la... Espera, que se ha aparece cortado el un problema momento. de... Sí, se ha cortado un poquito. Ya está. Que decía que tanto en Por si se va la luz, que como muy bien has explicado, aborda un grupo de personas que se va de la ciudad, ¿no? A una aldea ante un aparente o posible colapso energético. En Piel de Lobo, ahí encontramos el trauma de las relaciones familiares y de la violencia también contra las niñas y las mujeres, y en la ciudad diferentes formas de violencia. Y a mí me parece muy interesante porque abordas en todas ellas la cuestión de cómo la salud mental se ve resentida por todas esas violencias, ¿no? Múltiples que sufrimos por el modelo de sociedad en el que vivimos, ya sea el de la crisis climática, ya sea el de la desigualdad de las mujeres, el de la explotación de las mujeres y de las personas empobrecidas de otros países, ¿no? Las personas migrantes. De hecho, yo diría que tu tema es la violencia, ¿no? ¿Cómo percibes tú la violencia en nuestra sociedad? Porque me decía, en realidad escribo sobre lo que veo, ¿no? Y vivimos realmente de una forma muy violenta. ¿Y cómo la escribes sin tener que recurrir? Porque tus novelas, si algo son, es concisas, de muchísima contención emocional, nada sentimentaloides, pero son estremecedoras por la violencia que contienen, ¿no? Y por esa forma de agredirse los unos a los otros casi de forma silenciosa. ¿Cómo es ese proceso de ver tú la violencia en nuestra sociedad, percibirla y destilarla para que sea tan afilada en tu escritura? Creo que esto, bueno, sobre todo puedo explicártelo con la última, ¿no? Con la ciudad. No sé tampoco si he tratado el tema de la violencia. O sea, en la ciudad hay tres personajes. La- el personaje que ocupa más espacio, ¿no? Digamos, en la novela es Oliva, que ocupa espacio junto con Max, que es su pareja, ¿no? Que es un señor maltratador. Creo que la violencia ahí está tratada de forma diferente a la violencia que sufren las otras dos protagonistas, ¿no? La mujer colombiana, Damaris, y Joría, que es una mujer marroquí. Posiblemente la contención venga un poco desde el lugar desde donde la miro, ¿no? Y sobre todo desde el lugar desde donde la quiero expresar, ¿no? Pero son diferentes porque
sé que la historia de Oliva está escrita desde un lugar muchísimo más psicológico, ¿no? Y, y es curioso porque creo que retrata muchísima violencia en cualquier, o sea, retrata muchísima tensión, ¿no? Más que, o sea, hay capítulos, creo que, de una gran violencia, donde a lo mejor, no sé, no son, quizá no son ensordecedores, ¿no? El otro día no sé con quién estaba hablando, de que en el primer capítulo parece que no había ningún grito, ¿no? Cuando en realidad ella sale corriendo de su casa, ¿no? Y se encuentra a la policía afuera porque han venido, porque han llamado a los vecinos, ¿no? Porque había muchísimo ruido, ¿no? Eh, no sé si tiene que ver también con mi forma de escritura, ¿no? O sea, con mi forma de narrar o con mi estilo. La verdad es que, claro que he intentado mm, eh, aguantar a los caballos, ¿no? Porque, sobre todo porque en la historia de Damaris y de, o sea, de, perdón, de Oliva y de Max, mmm, o sea, si suelto los caballos, en realidad habría parecido un grito larguísimo, ¿no? De 150 páginas, ¿no? Y en realidad lo que me interesaba muchísimo contar no es tanto el grito, ¿no? O el posible golpe, ¿no? O en este caso, bueno, la violencia que ella ejerce sobre ella misma, ¿no? O que obviamente hay que contarla también, ¿no? Pero no me interesaba tanto contar eso, sino realmente el momento psicológico, o sea, el estado psicológico, ¿no? En el que esa mujer vive, ¿no? Y la forma también psicológica, ¿no? Que tiene él para poder ser capaz de encerrarla en ese lugar, ¿no? En ese lugar que no es una casa, ¿no? Sino que no es un estado, que es un estado, ¿no? De hecho, en el proceso de corrección, que le quité al libro casi 30 páginas, creo que casi todo de la parte de Oliva y de Max, y frases sueltas, no, o sea, no capítulos enteros, ni párrafos, ¿sabes? Es decir, prácticamente, o sea, quitando frases y frases y frases, porque me había empeñado mucho en describir ese círculo, ¿no? Ese círculo que se repite una y otra vez, que se repite una y otra vez con un montón de cosas. Se repite una y otra vez con todas las cosas cotidianas, ¿no? Que al final no es más que la tensión. O sea, me interesaba contar muchísimo más el cable de tensión, ¿no? El cable de alta tensión en el que vive Oliva así como agarrada, más que el ruido ensordecedor, ¿no? Que también existe, ¿no? En la voz de este hombre, ¿no? Las violencias de Damaris y Joría para mí están escritos desde otro punto de vista porque están escritos desde el punto de vista, o sea, porque ahí yo soy espectadora, ¿no? O sea, soy espectadora totalmente, no puedo ponerme en el pellejo de una mujer que deja a su familia atrás y cruza el océano y empieza a servir en casas, ¿no? Mientras no puedo ponerme en ese pellejo, ¿no? He intentado en realidad mirarlas casi más desde el lado del país que recibe, ¿no? Eh, y sobre todo con Damaris. Damaris me lo decía, me lo dijo un amigo, ¿no? Como la cruz silenciosa de Damaris, ¿no? Casi que las violencias que caen sobre ella, casi que yo las voy descubriendo mientras voy escribiendo, ¿no? Porque al principio lo que yo intento contar simplemente, o sea, intento indagar, intento reflejar el día a día de esta mujer, ¿no? O sea, cómo vive una mujer que lleva aquí un montón de años, que pasa el 90% de sus horas en una casa familiar donde supuestamente, ¿no? Claro, es respetada, es querida, es una mujer que trabaja allí, está cuidando a los niños desde que nació, pero tiene su casa donde duerme en otro sitio, o sea, ¿qué queda de su tiempo libre? O sea, empiezo a darme cuenta de, de esta otra cárcel donde también vive Damaris, ¿no? Pero desde otra manera. Y claro, dice, son violencias silenciosas, claro, es que ahí lo que cae es el silencio institucional, ¿no? Y casi que de un país entero, ¿no? O sea, encima de ella, ¿no? Y ya el caso de Joría, claro, en el caso de Joría, mmm, realmente la violencia que más sufre ella, bueno, claro, si me remonto
a cuando estaba en Marruecos, ¿no? Y cómo ha sido su vida, pues evidentemente tampoco podemos decir que haya sido una vida agradable, ¿no? O fácil, o con oportunidades y con derechos, ¿no? Eh, pero lo más escandaloso, ¿no? Del argumento de ese personaje, o sea, de la trama, ¿no? Que de ese personaje en realidad es su experiencia en los campos de fresas, ¿no? El resto del tiempo ella es prácticamente invisible, ¿no? Ahí también lo es, ¿no? Pero de otra forma, ahí están escondidas en un lugar, solamente tienen que hacer una cosa, ¿no? Y les puede pasar, obviamente, cualquier cosa, ¿no? Son invisibles estas violencias, son silenciosas, son, en realidad, claro, sí, escribo sobre la violencia, pero de verdad que he intentado contar las vidas de estas mujeres, ¿no? O sea, solamente, es muy curioso porque en realidad eh, solamente me empeñé en contar, o sea, cuando decidí contar la historia de maltrato, ¿no? De Oliva y de Max, cuando decidí que el argumento y o sea, que la trama del personaje español iba a ser una historia de maltrato, evidentemente era como, vale, aquí voy a tratar la violencia tal cual, ¿no? Las otras dos mujeres, a priori, los personajes no están trazados desde la violencia, ¿no? Pero resulta que hay muchísima violencia, ¿no? Para las mujeres migrantes, ¿no? En este país, de mil millones de tipos, ¿no? Y de hecho es interesante también porque me da la sensación, bueno, de alguna forma lo apuntabas ya, que eres extremadamente cuidadosa y cauta a la hora de contar sus historias y casi que haces en algunos momentos, después sí que hay retratos más psicológicos, ¿no? Pero en muchos momentos están más cerca del periodismo, desde mi punto de vista, ¿no? Que, por ejemplo, lógicamente en el caso de Oliva, que es mucho más retrato psicológico desde dentro, ¿no? Mm, no a que temías, pero sí este cuidado, ¿no? Este no querer, lo que decías, un poco usurpar su lugar. ¿A qué respondía? ¿Qué te daba, bueno, qué te hacía estar tan alerta? Hay varias cosas, o sea, ahora que dices lo del periodismo, mmm, esto fue la primera vez, me lo preguntaron hace poco por primera vez, porque no, ni siquiera me lo había planteado, sí, o sea, me había dado cuenta, ¿no? Durante la escritura y todo, pero es verdad que yo he estado como muy alejada del periodismo a lo largo de mi vida por muchísimas razones, aunque yo estudié periodismo, ¿vale? Entonces le he tenido siempre una especie de respeto ahí raro porque era una cosa que estudié, que luego me autoconvencí de que no tenía ninguna vocación y luego me dediqué, en cuanto terminé la carrera, a otra cosa, ¿no? Y, y tampoco lo he utilizado, ¿no? Como materia prima, ¿no? De investigación tampoco para mi escritura, ¿no? Siempre he escrito desde otro lugar, o sea, digamos que he sacado la literatura de la literatura, ¿no? Y de la experiencia vital, ¿no? Pero es curioso porque siempre, o sea, no he acudido a la hemeroteca, ¿no? Para buscar información, ¿no? Con mis novelas. No he tenido nunca que documentarme. Bueno, no he tenido, en realidad no he decidido documentarme, ¿no? Porque me doy cuenta de que esto es algo que siempre puedes hacer, ¿no? Em, aunque sea solamente para un detalle, ¿no? Pequeño, ¿no? Entonces, el cuidado primero que tengo, inevitable, eh, y que a lo mejor hace un siglo no habría tenido, hace un siglo me refiero tal cual, ¿no? O si hubiera sido un hombre hace un siglo no habría tenido, en realidad es que iba a hablar de mujeres que no son de mi misma nacionalidad y de mi misma raza. Una de ellas ni siquiera habla mi mismo idioma, ¿vale? O sea, son culturas muy diferentes y esto, bueno, me parece que eh, precisamente porque no soy periodista, ¿no? Y porque no llevo trabajando con las vidas, ¿no? De todas estas mujeres toda mi vida, ¿no? Me he acercado desde otro lugar y me he acercado también para convertirlo todo en literatura, o sea, para tratar esto desde la literatura, ¿no? Ahí he tenido, o sea, no podía evitar ser cuidadosa, ¿no? Tenía que ser cuidadosa. O sea, hay como dos cosas, ¿no? O sea, la primera creo que es
bueno, una especie de principio, ¿no? De estoy escribiendo del privilegio, estoy escribiendo, eh, bueno, es que, o sea, estoy escribiendo, es que es curioso, porque en realidad pienso, escribí con cuidado, bueno, en realidad es que sí, cuando escribí Por si se va la luz, que tenía 30 años y me tuve que meter en el pellejo de un señor de 50 años que tenía una crisis de mediana edad terrible, una frustración terrible, también tardé muchísimo en escribir un capítulo donde, donde él se pudiera desahogar, ¿no? También me acerqué a ese personaje con cuidado, ¿no? Porque en realidad tienes que acercarte con cuidado, porque es que es un territorio desconocido, es que no es otra, ¿no? Aquí además había cuestiones políticas, ¿no? O sea, me acerco a los personajes con cuidado y con respeto, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Intento también acercarme con cuidado a la señora de Por si se va la luz, que no era capaz de comunicarse con los humanos, ni al señor de 80 años que está al borde de la muerte. Pero claro, no tengo ningún conflicto político. Aquí tengo conflictos políticos, claro, evidentemente, ¿no? Porque esta novela es una novela social y por ende también política, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, y porque también creo que en estos últimos años, si vamos aprendiendo, o al menos una parte, ¿no? Yo por lo menos intento eh, pues aprender todo el rato a tener esta conciencia, ¿no? De dónde estoy, de cuáles son mis privilegios, ¿no? Y de intentar, sí, pues no ser condescendiente, ni paternalista, ni todo lo que no me gusta nada que sean conmigo, ¿no? Y ya más aún con estas dos personas, ¿no? Con estos dos personajes donde hay una distancia, obviamente. Si yo estoy mucho más cerca de Sonia, la patrona de Damaris, por ejemplo, que de Damaris, evidentemente, ¿no? Entonces esta es la razón principal. Y luego también otra razón, yo creo que viene un poco eh, por esta cosa que aunque me parezca a mí que me haya librado yo del síndrome de la impostora, pues supongo que no, ¿no? Y, y con respecto al periodismo, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras estaba ya con la escritura de La ciudad, escribí Deshabitar, que es un pequeño ensayo sobre bueno, el problema de la vivienda, la crisis inmobiliaria y el problema de la vivienda que hay en Madrid, pero bueno, que se está extendiendo obviamente a todas partes, ¿no? Pero sobre todo en esta ciudad. Y ahí también tuve que hacer un trabajo periodístico muy grande y ahí fue realmente la primera vez en la que mezclé, bueno, mi yo literario en el sentido narrativo, ¿no? Y, y, el, y, el, y la información periodística, digamos, ¿no? Y también había empezado a hacerlo recientemente escribiendo opinión en El País, que era una cosa que tampoco había hecho nunca. O sea, digamos que para mí, en realidad, es nuevo beber de esa realidad periodística para mi literatura, ¿no? Cosa que me ha parecido, bueno, espero sentirme más cómoda cada vez, pero bueno, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que en la novela tenía que hilar súper, súper, súper fino, ¿no? O sea, tenía que llegar o sea, tenía que intentar que esa información se diluyese lo más limpiamente posible, ¿no? En la historia y en los personajes y en la atmósfera y en los detalles que me interesaba contar, que es realmente lo que tiene que ocurrir en una novela, ¿no? En mi opinión. Totalmente. Y en el caso de Oliva, que abordas esta relación de violencia de género, es muy interesante cómo, decías, ¿no? Me interesaba mucho describir el estado de tensión en el que vivía, pero también describes muy bien lo que llaman las mujeres que han sufrido violencia de género, ¿no? La telaraña que te va envolviendo, que te va envolviendo, que te va distanciando, aislando y al mismo tiempo que te va dejando sin herramientas y sin te va mermando la autoestima, te va quitando la fuerza a través de esa vergüenza, ¿no? que te ocasiona y te va dejando sin herramientas apenas ni siquiera para pedir ayuda, ¿no? Y es muy interesante también cómo describes ese silencio, que es otra forma de violencia que envuelve también a la mujer cuando el vecindario, los vecinos y vecinas llaman a la policía, pero por el ruido.
¿no? Aparentemente, por lo menos, ¿no? No cuando siguen las voces. Y luego como él, gran parte de su estrategia es presentándose a sí mismo como víctima, ¿no? Como víctima incluso de sí mismo, ¿no? De no ser capaz de controlar esos sentimientos tan apasionados que le provoca incluso esa relación. ¿Por qué te parecía importante, además de describir, ¿no? Como decías, esa tensión, esta forma de despojarnos de la agencia que tiene la violencia de género? Perdón, despojarnos De la capacidad de actuar, de ir eliminándonos las herramientas, ¿no? Para la capacidad, bueno, sí, la agencia, la... Sí, 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 no te había... Bueno, en realidad porque mm, en este caso creo que es curioso porque creo que si Damaris o Jorge han tenido una relación a las dos, ¿no? O a cualquiera de las dos, ¿no? Les hubiera dado, ¿no? Las hubiera metido en una relación de maltrato psicológico, de maltrato o sea, con sus parejas, ¿no? Mm, seguramente nadie se habría cuestionado nada, ¿no? O sea, o seguramente muchos lectores, unos lectores, ¿no? O sea, no habrían tenido... no me habrían hecho falta 150 páginas para explicar esto. ¿No? Seguramente con un párrafo ya lo habría explicado porque seguramente no habría tenido nada que explicar porque le habríamos otorgado perfectamente a ellas dos simplemente porque en este caso se les presupone, ¿no? Como menos recursos que Oliva, ¿no? Porque obviamente tienen menos recursos económicos, tienen menos recursos socioeconómicos, ¿no? Y tienen, bueno, menos red, pero eh, a ver de qué le ha servido, ¿no? También la red de Oliva, ¿no? Eh, me interesaba contarlo porque, porque es que hay que contarlo. Es que no hay otra, es que hay que contarlo. Una y otra vez hay que contarlo. Es que no, es que todavía la sociedad no se lo cree todavía. O sea, la sociedad todavía le está dando, o gran parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, gran parte de la sociedad y lo que más me preocupa en realidad, ¿no? Pues es toda la gente joven, ¿no? O sea, que si esto no está claro todavía, ¿no? Ni siquiera... mm, eh, si las políticas que intentan solucionar esto reciben tantísima reacción, ¿no? Si estamos, si todavía no, esta figura, ¿no? Esta figura me refiero no solo a la del maltratador, sino a la del maltrato, a la violencia de género, eh, o sea, esta cosa que te puede pasar, ¿no? O sea, porque eh, ¿no? Las niñas sabemos desde que somos muy pequeñas que nos pueden violar en la calle, esto lo tiene todo el mundo clarísimo. ¿No? O sea, en la figura del violador, aunque no hayamos solucionado gran cosa, pero la figura del violador está ahí, está reconocida, ¿no? Pero dentro de ya, o sea, que tu propia pareja, ¿no? Que tu propia pareja sea quien te haga este daño, esto no está todavía reconocido, igual que no está reconocido que tu propio padre pueda hacerte daño, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que ya sabemos que todavía son difíciles, ¿no? Entonces, distinguir esto, ¿no? Distinguir esto y que de verdad dejemos de, mm, bueno, de poner el ojo, ¿no? En las víctimas, ¿no? Y de plantearnos, porque es que estamos todo el rato cuestionando, o sea, bueno, a Oliva se la cuestiona, ¿no? Se la cuestiona por qué no se ha ido de ahí, eh, una, sufre una violencia autoimpuesta, todo este tipo de cosas, ¿no? Se dicen de este libro, quiero decir, vamos a hablar ahora del libro porque estamos hablando del libro, pero esto es general, ¿no? De muchísimas. Y luego, aparte de todo esto, es que me parece súper interesante realmente, por desgracia, ¿no? O sea, es un mecanismo perverso, muy cotidiano, que sucede porque lo tenemos instalado hasta la médula, ¿no? O sea, tenemos instalados tantos pequeños maltratos, ¿no? O sea, tanto familiares como... no, no, no sé, no sabemos cómo de verdad convertir nuestra intimidad, ¿no? En una zona absolutamente de confort, ¿no? Y de crecimiento y de paz, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Eh, y me parece evidentemente muy interesante, mmm,
psicológicamente hablando también, ¿no? Y a la hora de, o sea, también fue un reto para mí literario, ¿no? El poner todo esto encima del papel, ¿no? El levantar a estos dos personajes, ¿no? Tanto al personaje de él como, o sea, tanto al personaje de ella como al personaje de él, ¿no? He intentado en todo momento que sean lo más realistas posibles, ¿no? Eh, a pesar de que llegó un momento en el que los veía absolutamente patéticos, ¿no? O sea, ya, ¿no? A veces quería darle a ella como más, mm, no sé, más arrojo, más, pero todo el rato era como, no, 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 o sea, ¿no? ¿Cómo suceden estas cosas? Suceden así, ¿no? O sea, ella puede, hay un punto, ¿no? De cansancio, ¿no? De esa asfixia, ¿no? Y que también como por supuesto, he intentado en todo momento desmitificar al personaje de él, ¿no? Al personaje de él como personaje tipo, que es un personaje tipo, absolutamente, ¿no? Eh, y ella no lo sé si lo es tanto, ¿no? Supongo que también lo es, ¿no? Pero él es un personaje tipo porque es un maltratador de libro, ¿no? Un seductor, además, ¿no? Aparte puede ser un perverso narcisista, es un montón de cosas, pero es un personaje que convive entre nosotros, ¿no? Y que creo que era también un reto importante literario, ¿no? Para mí. A mí me ha parecido interesante que incluso en algunas entrevistas, a estas alturas, ¿no? Después de haber vivido bueno, la revuelta feminista de 2018, 2019 con muy buena intención, pero que todavía te preguntaban en algún caso por qué ella no salía de esa relación. Y eso me ha parecido de las cosas más desesperanzadoras de los últimos tiempos, porque si después de todo, ¿no? Lo que se ha hablado sobre efectivamente cómo son los mecanismos de violencia de género, como lo que decíamos, ¿no? Cómo te van quitándote la voluntad porque no tienes fuerza para salir de ahí, y hay que entender desde dónde se parte. Y que la pregunta se ponga culpabilizando de alguna manera o responsabilizando a la víctima todavía, bueno, pues demuestra efectivamente lo que decían, ¿no? Porque hay que seguir contándolo, pero me imagino que para ti también habrá sido una sorpresa decir, pero todavía estamos en esta. Tengo que reconocer que ha sido un bajón enorme porque creo que, bueno, claro, hablamos de esto también por desgracia bueno, no solo por desgracia, pero recibo muchos mensajes también, ¿no? De mujeres, ¿no? De mujeres y de hombres, ¿no? Pero, o sea, diferentes, ¿no? Recibo muchos mensajes de mujeres diciendo bueno, que se han metido en el libro y lo han vuelto a vivir, porque ya lo habían visto antes, ¿no? Y que ¿no? Identificadas y bueno, y esta cosa maravillosa que te pasa, ¿no? Que la gente te da las gracias, ¿no? Mm, bueno, igual que las doy a veces yo, ¿no? Y también hombres, ¿no? Que se han visto reflejados, ¿no? En ese personaje y es como, hostia, aunque se hayan visto reflejados solo durante 5 minutos, ¿no? Porque es como, que fuerte, ¿no? Por esto, ¿no? Porque tenemos tan integradas, ¿no? Tan integrados tantísimos comportamientos, ¿no? Um, pero es verdad que, bueno, esto te llevas una decisión el primer día y ya está, ya luego te vuelves a la vida real, ¿no? Que al principio cuando tú crees que lo has explicado perfectamente, ¿no? Y es como, después de esto nadie va a dudar. O sea, después de esto nadie va a dudar de que este hombre es un salvaje, ¿no? Y que, o sea, y que esto es, que joder, estamos hablando de esto, que lo que ocurre es esto, y entonces cuando pasa esto, pues a lo mejor de pronto al día siguiente te mata, ¿no? O sea, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre cuando luego vemos que han matado. O sea, es esto, la violencia de género es esto, ¿no? Y a veces llega a una paliza, o a veces llega a una violación, o a veces llega a un asesinato, ¿no? Pero esta es la cosa que ocurre para que, evidentemente, o sea, por esto las mujeres no salen de ahí, ¿no? Eh, les cuesta muchísimo salir de ahí, ¿no? O sea, no es nada fácil, es una telaraña inmensa, ¿no? Y, y da igual, ¿no? Como, aunque este personaje, yo decía, bueno, y este personaje que, joder, que tiene recursos, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Que tiene una hija maravillosa, que tiene, ha tenido otras relaciones, ¿no? El padre de su hija, ¿no? Parece un tipo absolutamente normal, tiene amigos, tiene un trabajo, es una tía, ¿no? Así, no sé, ya la gente lo va a entender, ¿no? Pero no,
no, o sea, no todo el mundo obviamente lo entiende. Y, y en realidad, bueno, es un cansancio enorme también, ¿no? O sea, es como hay que seguir contándolo, ¿no? Hay que seguir contándolo una y otra vez, ¿no? El otro día, en Frankfurt, feria, estuve una charla con Nayat, que no voy a ser capaz de pronunciar su apellido, a ver si tú sí, esta escritora em, que vive en Nayat El Barcelona. Hachmi, ¿Cómo? que se articuliza también en el país, Nayat El Hachmi. Ella, sí. Y Maravilloso. es maravillosa, sí, fue una charla maravillosa. Y ella decía que, porque hablaba de los márgenes, ¿no? Nuestra charla, ¿no? O sea, la mesa, ¿no? Que teníamos. Y ella decía bueno, que ella como persona migrante, ¿no? Y mujer marroquí, ¿no? En España, pues que básicamente para ella estar en los márgenes significa tener que estar dando explicaciones constantemente, ¿no? Todo el rato. Todo el mundo cuestiona que ella esté ahí todo el rato, ¿no? Entonces ya eso fue, evidentemente, ella tiene que dar muchísimas explicaciones, pero luego derivó un poco también esto y luego ya fui reflexionando y hablando sobre esto, ¿no? Allí. Y, y es lo mismo, ¿no? O sea, Oliva tiene que seguir dando explicaciones y es como, no sé, te escribes un libro, ¿no? Te pasas como 150 páginas solo del libro explicando esto y al final dices, bueno, es que tenemos que seguir dando explicaciones. Una y otra vez, ¿no? Tienes que decir, no, 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 Oliva no está ahí porque quiere. No, 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 no es voluntario. No, 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 no es nada adictivo. No, la violencia no es nada adictiva. ¿Qué barbaridad es esa? O sea, la violencia es algo adictivo. O sea, ¿qué es esto? ¿La violencia de género cómo va a ser adictiva, no? ¿No? O sea, tú quieres que vaya todo bien, ¿no? Oliva quiere que vaya todo bien todo el rato, ¿no? Y pues tienes que dar explicaciones, lo lees en las reseñas, lo encuentras en entrevistas, en algunas presentaciones y bueno, pues sí, en realidad dices, bueno, pues a seguir dando explicaciones, ¿no? Vamos. Sí, es desolador porque es curioso que en el caso de la violencia de género, ¿no? Todavía se pregunten el por qué, ¿no? Y haya ese desconocimiento y siga primando esa, bueno, esa cultura machista de culpar a la mujer. Y en el caso de las violencias que sufren tanto Damaris como Oria, que son violencias promovidas y permitidas por las instituciones, ¿no? Violencias económicas, violencias de mucho tipo, incluida la violencia sexual que sufre una de ellas por el contexto de exclusión, ¿no? Y la peor violencia que viene al final del libro, de la que no vamos a hablar. Pero esa no se cuestiona. Quiero decir que esa que además, ¿no? Tiene unos claros responsables y toda una normativa dirigida a que sean explotables, a que sean invisibles, a que puedan estar en esas condiciones de precariedad absoluta para ser explotables, no nos solemos preguntar, pero bueno, ¿por qué las instituciones responsables permiten esto, ¿no? Que me parece, bueno, pues cómo se ha llegado a normalizar ese racismo, ¿no? Bueno, desde aquí hay dos cosas. En realidad, lo hablábamos el otro día, ¿no? Como que en realidad la estructura funciona así, ¿no? O sea, está creo, el machismo primero, luego el clasismo, ¿no? Y luego el racismo, ¿no? Ya con esas tres grandísimas banderas, ¿no? Que una abarca la otra y la otra abarca las otras dos y así, ahí, ya tiramos, ¿no? Pero luego, con respecto a las violencias que sufren estas mujeres, tanto Damaris como Joría, y nadie se cuestiona, mmm, eh, estas dos personas migrantes, que además son mujeres, ¿no? Bueno, es que yo creo que si queremos ver cuáles son todas las carencias, las vergüenzas y los desastres más absolutos, ¿no? De cualquier país, ¿no? Pues si nos asomamos a cómo trata a las personas migrantes, ¿no? Está todo ahí, está todo ahí, ¿no? Pero claro, eh, claro, sí, sí, es que estamos todavía muchísimo más lejos. Yo creo que es lo mismo, seguramente, que hace, pues no sé cuántos, 50 años, ¿no? Hace 50 años que tampoco se pedirían a lo mejor explicaciones sobre esta violencia de género de esta mujer, ¿no? Pues yo creo que con el racismo y Efectivamente. y con el clasismo, ¿no? Obviamente también, y con... mm,
y con estos regímenes de casi esclavitud, ¿no? En los que trabajan, ¿no? O esta es la forma, ¿no? que tenemos de darles trabajo, ¿no? a estas personas, ¿no? Pues pasa absolutamente lo mismo, porque ahí es que todavía estamos lejos, lejos, lejísimos, ¿no? O sea, lejos o sea, más allá de grupos muy activistas, ¿eh? O sea, creo que de un periodismo, ¿no? Un cierto periodismo, ¿no? Como muy, obviamente, comprometido o sea, estamos muy lejos todavía, creo, de autodenominarnos racistas y clasistas, ¿no? O sea, todavía no conseguimos llamarnos machistas, imagínate lo otro, ¿no? Total. ¿Y qué papel juega, desde tu punto de vista, la niña, la hija de Oliva? Pues, pues mira, es curioso porque en cada novela tengo un niño o una niña, ¿no? Dos niñas y un niño, realmente, ¿no? Porque en Piel de Lobo hay, bueno, en Piel de Lobo hay varios, están las niñas que eran las protagonistas adultas, ¿no? Cuando eran niñas, ¿no? Pero en realidad en la parte del presente hay un niño, ¿no? Por si se va la luz hay una niña y aquí hay otra niña. En realidad suelo tratar a los niños por ahora, ¿no? En mis novelas intento también un poco, creo que como he tratado a Joría y a Damaris, Uy, ¿no? Con la poca importancia en realidad, o sea, con la poca importancia que suelen tener para las grandes decisiones, ¿no? Con lo no digo invisibles, pero con lo expuestos que están, ¿no? En realidad, en ese mundo, ¿no? Donde no pueden decidir nada, ¿no? Y están, bueno, pues expuestos a tener la suerte o no mm, de que alguien los cuide, ¿no? Y creo que Irena en la ciudad representa varias cosas. O sea, por una parte, eh, he intentado, o sea, me resultaba, me resultaba muy tensa todas las escenas donde ella estaba, ¿no? A pesar de que no pasa absolutamente nunca nada con ella, ¿vale? O sea, obviamente Max no le hace nada a ella en ningún momento, ella tampoco asiste apenas, ¿no? A ninguna cosa, a ninguna barbarie, ¿no? Porque como no vive en la casa todo el rato, pues tal, y sin embargo todas las escenas en las que está ella me provocaban bastante angustia, ¿no? A la hora de escribirlas, ¿no? En realidad quería representar eh, cómo una niña o un niño, o sea, obviamente cuando se pone en peligro, o sea, cuando una mujer que sufre violencia de género está en peligro y automáticamente, si tiene hijos a su cargo, van a estar en peligro, ¿no? Evidentemente no, o sea, he intentado más como eh, em, representar pues cómo esa mujer, ¿no? Tiene que cuidar a su hija, ¿no? Y está ausente todo el rato, ¿no? Y sabe que hay algo que tiene que solucionar precisamente por ella, ¿no? Porque tiene que preservar ese mundo de seguridad y confort, ¿no? Y paz donde tiene que vivir su hija, ¿no? Y sin embargo, desde que el tipo se bebe la leche que quedaba en el frigorífico una noche que ella tiene fiebre, hasta su madre que está en el parque jugando y está mirando el móvil sin parar porque él no para de escribirle mensajes, ¿no? O sea, son como pequeños momentos donde aparentemente Irene no está sufriendo violencia y en realidad sí la está sufriendo. Pero por otra parte, mmm, también representa la fuerza de Oliva, ¿no? Que a pesar de todo, porque en realidad, a pesar de todo, Oliva protege a su hija, ¿no? O sea, independientemente de que bueno, de que acaben no acaba muerta, ¿eh? No te hace falta que hagamos ningún spoiler, no, ese no es el final del libro. Independientemente de los niveles, ¿no? De angustia y de sumisión, ¿no? Y de anulación a los que llega, eh,
es capaz de cuidar a su hija, ¿no? Y en realidad lo que me parece, o sea, hay un momento, ¿no?, en que la niña le dice, mamá, yo prefiero que él no esté aquí siempre, ¿no? Simplemente, ¿no? Tiene que decirle eso. Em, Imagina porque en este caso el maltratador parece su madre, ¿no? Pero no es su padre. Bueno, o sea, no quiero ni pensar, ¿no? Cuando los maltratadores son eh, los propios padres, ¿no? Y luego tienen que seguir haciendo el régimen de visitas, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, no sé. Creo que representa tanto la fragilidad, ¿no?, como la fuerza. Las dos cosas representa Irena, yo creo. Sí, realmente es a ratos extenuante seguir el esfuerzo que hace la madre para que todo esté bien para ella, ¿no? En medio de todo el desmoronamiento, del caos, de sentirla ella exhausta, pero sacando esa energía para que todo esté esponjoso a su alrededor y no le llegue toda esa violencia. Y sí, efectivamente, ahí es como que sale a relucir toda esa fuerza. Y para terminarla, te quería preguntar por el proceso de escritura, porque has hablado de la reescritura, de cómo vas limpiando el texto, ¿no? Y quitando todo lo que sobra para tener bueno, esa escritura tan afilada de la que hablábamos antes, pero ¿cuáles son tus rutinas y también cómo se inserta eso? Porque has trabajado mucho la precariedad en la vida en la ciudad y los cuidados para hacerlo compatible con el resto de cosas, ¿no? ¿Cómo se escribe una novela en estas condiciones bueno, de modelo económico precario en el que vivimos? Pues a ver, vaya por delante de que escribir es y poder... Se ha cortado un poco la... Mira, yo es que estoy quedándome sin batería, por eso muevo la cámara, pero ahí que se ha cortado el sonido, creo. Vale. ¿Pero me oyes bien? Sí, ahora Sí. sí. Qué bueno, que creo que escribir es un privilegio y poder sacar tiempo para la escritura es un privilegio también, ¿no? Pero dicho esto, estoy cansadísima de tener que sacar tiempo para la escritura de los ratos libres que quedan después del trabajo y de la vida. Muy cansada. Hoy, de hecho, he tenido un día como de reflexionar sobre esto, en plan, wow, cuando me pongo otra vez a escribir otro libro, ¿no? Volver a sacar todo este tiempo, ¿no? Todo este esfuerzo, los fines de semana, en las vacaciones, o sea, en realidad yo escribo por inmersión, ¿vale? O sea, no se me da esto de levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana, de 5 a 7, escribir y ya luego poder irme al trabajo, lo que sea, esto no se me da, ¿no? Mm, eh, Intento cada vez aprovecho el tiempo más rápido, ¿no?, de escritura, o sea, soy bastante rápida, soy lineal, o sea, si no sé lo que voy a escribir, lo siguiente no puedo avanzar, ¿no? O sea, no voy haciendo croquis, ¿no? O sea, empiezo y pi, así hasta el final, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí pues tenía que pararme algunos momentos por si Damaris, ay, ¿qué le pasa a Damaris? ¿Por qué viene Damaris de Colombia? Eh, por el terremoto de Armenia, ¿no? De Armenia a Colombia. Pues ahí me tengo que parar a documentarme sobre el terremoto y no puedo avanzar hasta que no me he enterado. O sea, entonces, claro, escribo de forma muy lineal y la vida se va metiendo en medio y también las necesidades de la novela, ¿no? O igual ha habido momentos en los que emocionalmente, por ejemplo, meterme en la relación de Max y Oliva era como, ya lo dejo para el que viene, ¿sabes? O sea, la novela ha tenido como, empecé a escribirla hace casi 4 años, yo creo, pero se ha escrito realmente en el último año y pico, ¿no? Se ha escrito, la he escrito yo. La has escrito tú, que para eso te ha costado todo ese esfuerzo. Lo llego y le doy y cuando luego me asomo. Ojalá. Entonces, lo que mejor se me da en realidad es la inmersión. O sea, los momentos que más he disfrutado de la novela han sido días que, pues, a lo mejor 4 días de vacaciones o 5, o por ejemplo, cómo termina la novela es un ejemplo bastante representativo de cómo escribo, ¿no? O sea, las últimas 80 páginas de Word, ¿vale? O sea, la novela, pues, o sea, casi un tercio de la novela, la escribí
del 31 más o menos, del 30 a 31 de diciembre del 2021 hasta el 9 de enero del 2022. O sea, 10 días de vacaciones que me cogí en Navidad, me encerré en casa porque además había no sé cuántas olas del coronavirus, ¿no? O sea, de COVID, no sé cuál era, y no salí. Eh, y entonces esa era la rutina, ¿no? Podía hacer otras cosas, obviamente, ver películas, leer, comer y tal, pero realmente, o sea, estaba ahí el escritorio todo el rato montado y a lo mejor un día me sentaba 3 veces, ¿no? O incluso ya, claro, también estaba en el proceso final, ¿no? Entonces, pues iba avanzando, en plan, vale, me falta esto que contar, me falta esto, me falta esto, me me estoy acercando al final. Pensaba que se me iba a acabar el día de vacaciones y o sea, que ya iba a tener que ir a trabajar y digo, ay, a lo mejor me queda un capítulo final, pero no. Al final, el último domingo, pues así, no sé, como que dices, venga, me siento otra vez, y otras 3 horas, venga ya, venga, me siento otra vez. Y, y ya, pim, 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 y ahí salió y puse el punto final. Y, y así, en realidad, es como escribo. Entonces, o sea, necesito estar dentro. Luego soy capaz de salirme y luego sufro por haberme salido y tal, pero soy capaz de salirme y de estar a lo mejor un mes, 2 meses sin tocarla, ¿no? Porque no me vale asomarme 5 minutos. Necesito por lo menos varios días, ¿sabes? Porque además no reescribo, no doy marcha atrás. Lo que necesito es estar dentro y avanzar. Y, y entonces, claro, pienso a veces, bueno, pues si te encierras 4 meses, pues a lo mejor con ese tiempo, si fuera todo seguido, ¿no? ¿no? Escribirla. Pero claro, pues bueno, eso laboralmente nunca me lo he podido permitir hasta ahora. Pero bueno, bueno, por a lo mejor yo qué sé, un mes ojalá, ¿no? O 2 meses, ¿no? No sé, ya sé, no sé cómo me lo montaré en el futuro, pero lo que es cierto es que esta novela mm, también necesitaba todos estos años. Tenían que pasar estos años por mí, ¿no? Por mí, por las cosas que he aprendido, em, porque me interesan otras cosas, ¿no? Porque los personajes, ninguno de los tres serían los personajes que son hoy. Si yo me hubiera podido encerrar en 2018 cuando empecé 5 meses y la habré terminado, no, es un poco conflictivo, ¿no? Porque dicen me encierro, pero dices que tampoco en 3 meses no. Necesita también la novela un proceso de maduración interno, ¿no? En mi caso, ¿no? Mm, eh, bueno, que se da a lo largo del tiempo, no se da en 3 o 4 meses. Pero bueno, yo espero algún día que no me cueste tanto trabajo, no tener que invertir todas mis vacaciones y que mis personas queridas no me aborrezcan tanto porque tengo que estar siempre escribiendo, ¿no? Es como nos vamos a no sé dónde, ya, tú dices que pero yo tengo, ¿vale? O sea, igual, porque lo de levantar a las 5 de la mañana sé que no lo veo a lo mejor con 50 años, quién sabe. Y, y ahora sí, bueno, decían, ¿no? Que necesitaba este tiempo, pero porque también la novela es muy contemporánea de todos los temas que abordas, de alguna manera han atravesado, ¿no? Los últimos años de la opinión pública de este país, la toma de conciencia también sobre la violencia de género, aunque sepamos, ¿no? Que queda tanto por hacer, se ha avanzado mucho. Lo que ocurre en Huelva de violencia sexual y de explotación contra, por ejemplo, las mujeres y en otras explotaciones agrarias contra las mujeres migrantes. Pasaba antes, pero ahora es mucho más conocido y está más extendida la preocupación social. También, ¿no? El cinismo de nuestra sociedad con las trabajadoras domésticas y toda la lucha que han abanderado para que se reconozca sus derechos a cosas tan básicas como el desempleo, ¿no? La ayuda del paro, con lo cual entiendo que todas esas luchas que han habido sociales también reposan en el libro. Y cuando acabas una novela como esta, ¿no? En la que hay tanto, bueno, tanta vida, como decías al principio, ¿cómo te quedas? ¿Qué sensación se te queda en el cuerpo? Me harté de llorar muchísimo, muchísimo. También lloré muchísimo cuando terminé Piel de Lobo, ¿eh? Por motivos diferentes, pero lloré muchísimo. Aquí lloré porque tampoco vamos a contar el final, por si a alguien le apeteciera leérsela. Y no lo podemos contar porque
a ver, no es que mis novelas sean como unas trepidantes, pero realmente no, vamos, no quiero hacer spoilers de los últimos acontecimientos últimos de la novela, de la trama, pero lloré muchísimo, sobre todo con el personaje de Joría, por ejemplo. Como que posiblemente empatizar bueno, de verdad, de que se puede empatizar, ¿no? Desde el punto de vista de la escritura, ¿no? O sea, pero hubo un momento, o sea, yo sentía como que la había mirado a los ojos por primera vez ahí y dije, wow, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? O sea, qué pena que sí que, o sea, me dio ella mucha pena, todas las ellas que hay dentro de ella me dieron una pena terrible. Eh, y todas las demás, ¿no? Y Damaris y por supuesto Oliva, ¿no? Pero en realidad cuando se termina una novela, tanto esta como las otras, yo tengo una sensación de victoria tan grande. Es extrañísimo porque siempre lo digo, se acaba la parte mejor, que es la parte de la escritura. No hay nada mejor que la escritura. O sea, todo lo demás son, bueno, supuestos éxitos, frustraciones, decepciones, alegrías, ¿no? Compartir con un montón de gente, que digan cosas súper bonitas de ti o que no digan lo suficiente, o sea, un montón de cosas, pero en realidad lo verdaderamente grandioso es la escritura. Es un poco egoísta también esto, ¿no? Porque es un proceso totalmente íntimo, ¿no? Pero bueno, que está hecho obviamente para luego arrojarlo por ahí, ¿no? Entonces ahí se acaba ese momento ese duelo, ¿no? Que has tenido con tantas cosas, ¿no? Y esa cosa fabulosa que es para mí, o sea, la escritura en sí, ¿no? Y que en la novela, para mí, se me da más que en la poesía, que en otros, porque es como la gran ola, ¿no? Yo no tengo ni idea de surf, ¿vale? Pero la tengo como, o sea, es como, sí, es como ahí, pone que, ¿no? Que bajan los surfistas así y tienen la ola alrededor un montón de rato y ahí, o sea, yo tengo, o sea, para mí la escritura es una zona de confort muy grande para mí. Mm, es muy estimulante, me siento muy cómoda, eh, me reto todo lo que puedo, lo disfruto mucho, muchísimo. Entonces es un momento cuando, y sobre todo, claro, como además escribes contra la vida, contra el trabajo, contra, ¿no? O sea, sacando todo de donde no puedes, ¿no? Pues cuando llegas al punto final, porque cuando empiezo siempre digo, hostia, yo no voy a vivir". Cuando termina, es uno de los retos de la vida, de mi vida, claramente, cuando termino la novela. No te puedo decir que me quedo vacía ni todas estas cosas, no, 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 es No, un no, mucho momento. mejor la alegría. Sí, Totalmente. es como es una sensación súper relajante, ¿no? Y excitante a la vez, ¿no? Pero con muchísima emoción, pero, pero ahí digo, gracias, Lara. Pues ojalá que la próxima no te cueste tanto esfuerzo y que la puedas escribir de pipi pipi, pero con más tiempo, para más calma, porque lo vamos a agradecer y yo recomiendo a todo el mundo no solamente que se lean La ciudad, ya Lara lo sabe, yo soy muy admiradora de tu trabajo, también Por si se va la luz, también Piel de lobo y sus poemarios, relatos, bueno, el libro de relatos y el ensayo de Deshabitar. Porque realmente, bueno, nunca se sale indemne de tu escritura y es de agradecer y te agradezco muchísimo esta tarde tan bonita de conversación sobre la literatura, que es lo que te hace más feliz y a mí lo que me hace más feliz es aprender y escuchar, así que un gustazo. Y No, oye, tengo que decir que es que, claro, además que hemos hablado de ella, pero seguro que lo habéis leído. Tengo muchísimas ganas de encontrarme contigo tranquilamente claro, para que más cosas y de este librazo. muchísimas gracias, Lara. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todas las personas que seguro que lo verán más tarde cuando lleguen a sus casitas de las jornadas de trabajo interminables y cuando encuentren un ratito. Y también recordarles que La Marea estamos con un crowdfunding para poder seguir haciendo periodismo independiente y comprometido, que nos quedan unos 13 días y que todavía nos queda mucho por recaudar, así que quien pueda y quiera
pues se lo agradecemos muchísimo y que tengáis una tarde-noche preciosa y que nos encontremos nosotras en persona muy prontito. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.